¡Atención México! Sheinbaum reveló hoy lo que el PRI lleva décadas escondiendo, que sin el permiso de Washington no sabe ni respirar. Alito Moreno acaba de probarlo, él solito, con su propia firma. Hoy ocurrió algo que los libros de historia van a recordar, no como una anécdota política menor, no como el berrinche de un dirigente desesperado, como el momento en que el viejo régimen firmó con su propia mano su acta de defunción soberana. Claudia Sheinbaum no necesitó decir una sola palabra hoy, no necesitó convocar una conferencia de prensa, no necesitó activar ningún mecanismo diplomático de emergencia, porque Alejandro Moreno lo hizo todo por ella. Esta mañana, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el partido que gobernó México durante 71 años, presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos contra 3 consejeros del Instituto Nacional Electoral de México, 3 funcionarios electorales mexicanos, denunciados ante Washington por un político mexicano. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El único argumento jurídico que Alito Moreno utilizó para justificar esta denuncia internacional, el único precedente que citó ante las autoridades estadounidenses, en realidad lo destruye por completo, y eso lo vamos a demostrar con sus propias palabras, con el documento que él mismo difundió. Esa es la primera pregunta de este análisis. ¿Cómo un dirigente político construye su propio caso y al mismo tiempo construye el argumento perfecto para hundirse? Pero hay una segunda pregunta, más grande, más incómoda. Si el PRI está dispuesto a llevar un conflicto electoral doméstico ante el gobierno de Donald Trump, ¿qué nos dice eso sobre quién realmente representa a México y quién representa a sus propios intereses? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no décadas, solo semanas. El INE, el Instituto Nacional Electoral, árbitro de los procesos electorales mexicanos, emitió una resolución ordenando a Alejandro Moreno y al PRI retirar publicaciones de redes sociales. Las publicaciones en cuestión utilizaban términos como narcopartido, narcogobierno, narcopropagandistas, narcodictadura y cártel de Morena para referirse al partido en el gobierno. La razón de la resolución era técnica pero contundente. Esas expresiones imputaban la comisión de delitos graves a un partido político sin ningún sustento acreditado, sin una sola prueba presentada, sin un solo documento, sin una sola resolución judicial que respaldara la acusación. Solo la palabra de Alito Moreno. Ahora bien, para entender el tamaño de lo que estamos viendo, hay que entender una cosa primero. Durante décadas, el manual de la oposición mexicana fue exactamente este. Cuando las instituciones no te dan la razón, buscas árbitros externos. Cuando pierdes en casa, apelas hacia el norte. Es el manual del viejo régimen, el mismo que durante 71 años utilizó a Estados Unidos como respaldo silencioso de sus propias operaciones de control político. El PRI no inventó la dependencia estratégica con Washington, la perfeccionó. Y ahora, en 2025, con ese partido reducido a una fracción de su poder histórico, su dirigente nacional está recurriendo exactamente al mismo manual. No porque funcione, sino porque es el único que conoce. Eso es lo que representa Alejandro Moreno en este tablero, no la oposición democrática, el eco de un sistema que ya no existe pero que todavía no ha aceptado su propio colapso. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Porque la Cuarta Transformación no construyó su proyecto político para jugar con ese manual. Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia de México con una doctrina distinta. Las instituciones mexicanas resuelven los conflictos mexicanos. La soberanía no es una declaración retórica, es una práctica cotidiana. Y lo que Alito Moreno hizo esta mañana es la demostración más clara, la más pública, la más documentada, de que el viejo régimen nunca entendió esa doctrina. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Se equivocaron de forma catastrófica, pero no de golpe, fue una cadena. 3 decisiones que en su momento parecieron inteligentes, 3 decisiones que en retrospectiva construyeron, ladrillo por ladrillo, la trampa perfecta. El primer error lo cometieron semanas antes del 10 de agosto de 2025.
Alejandro Moreno y el PRI decidieron escalar su retórica política en redes sociales. Las palabras elegidas no eran accidentales: narcopartido, cártel de Morena, narcodictadura. Términos diseñados para generar impacto emocional inmediato, para viralizar, para movilizar a una base opositora que necesitaba combustible. La decisión pareció inteligente en su momento. El agravio político es una herramienta probada. Si no puedes ganar con propuestas, ganas con indignación. Y en el ecosistema de redes sociales de 2025, la indignación viaja más rápido que la evidencia. Lo que Moreno no calculó era que esa decisión acababa de entregar al INE el argumento perfecto para intervenir, porque llamarle narco a un partido político sin una sola prueba no es libertad de expresión en ningún sistema legal serio, es imputación de delitos, y el árbitro electoral mexicano tiene atribuciones para regular exactamente eso durante periodos de actividad política. El primer error fue gritar sin munición. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió exactamente cuando recibió la resolución del INE. El segundo error, la escalada exterior. Cuando el Instituto Nacional Electoral ordenó retirar las publicaciones, Moreno tenía una ruta legal clara: impugnar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la vía institucional, es la vía soberana. Es la vía que cualquier actor político que confíe en las instituciones democráticas mexicanas hubiera tomado. Moreno la tomó, pero no solo esa. Simultáneamente, el mismo día, en el mismo comunicado, presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La decisión pareció inteligente en su momento. La presión internacional como palanca doméstica es una táctica conocida. Si logras que Washington voltee a ver el conflicto, el INE queda bajo escrutinio externo y Moreno se posiciona como víctima de persecución política ante una audiencia global. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Lo que Moreno no calculó era que esa decisión simultánea destruía su propio argumento democrático. Porque si confías en las instituciones mexicanas, si realmente crees que el Tribunal Electoral puede darte la razón, no necesitas al Departamento de Estado de Donald Trump como árbitro de respaldo. El solo hecho de haber acudido a Washington en paralelo le dijo al mundo entero que Alejandro Moreno no confía en México para resolver un conflicto mexicano. No fue una acusación de Morena, fue su propia firma al pie de la página. El segundo error fue escalar hacia afuera justo cuando debía pelear adentro. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. El tercer error fue el más devastador y lo cometió al elegir su argumento jurídico. Para justificar la denuncia ante el Departamento de Estado, Moreno invocó la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, la legislación estadounidense que permite imponer sanciones económicas y restricciones migratorias a personas involucradas en violaciones graves a derechos humanos o actos de corrupción. Y para demostrar que ese mecanismo puede aplicarse a funcionarios electorales, citó un precedente concreto: las sanciones impuestas por Estados Unidos en julio de 2025 contra el juez brasileño Alexandre de Moraes. La decisión pareció inteligente en su momento. Un caso reciente, real, documentado. Un funcionario institucional sancionado bajo la misma ley. El paralelo parecía perfecto, excepto que no lo era. Alexandre de Moraes fue sancionado por censurar activamente a opositores políticos, por bloquear plataformas digitales, por ordenar la persecución judicial de ciudadanos que expresaban opiniones críticas hacia el gobierno. El INE, en cambio, le pidió a Alejandro Moreno que presentara pruebas antes de llamar narco a un partido político. Alito usó el precedente al revés. La lógica Magnitsky que él mismo invocó se aplicaría si acaso a quien hace acusaciones de crimen organizado sin evidencia, no a quien exige tenerla antes de permitir que circulen en medios públicos. Lo que Moreno no calculó era que ese tercer error no solo debilitaba su denuncia jurídicamente, la convertía en el argumento contrario al que intentaba construir. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Alito Moreno publicaba su denuncia en X y esperaba que el mundo reaccionara, algo estaba ocurriendo en silencio. No en Washington, en México. Claudia Sheinbaum no convocó una rueda de prensa de emergencia,
no lanzó un comunicado de respuesta inmediata, no reaccionó con la urgencia que el viejo régimen hubiera esperado, la urgencia que hubiera confirmado que el movimiento de Moreno había generado inestabilidad. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó, porque la presidenta de México entiende algo que Alejandro Moreno parece haber olvidado. En el ajedrez geopolítico, la pausa estratégica es una respuesta, el silencio calculado es una declaración de poder, y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. El primer movimiento fue institucional, dejar que el marco legal hablara solo. La resolución del INE sobre las publicaciones de Moreno no fue una decisión arbitraria, fue el resultado de un proceso técnico, documentado, apegado a las normas de propaganda electoral vigentes. Al no confrontar directamente la denuncia internacional de Alito, Sheinbaum permitió que la solidez institucional de esa resolución quedara como el único argumento en pie. No necesitaba defenderla, la resolución se defendía sola. El segundo movimiento fue narrativo, dejar que Moreno construyera el relato contrario al que intentaba construir. Cada declaración adicional del dirigente priista, cada referencia a Washington, cada mención de sanciones internacionales, cada comparación con el caso brasileño, sumaba evidencia al argumento de la soberanía vulnerada, no por Sheinbaum, por el propio Moreno. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. El tercer movimiento fue el definitivo, posicionar este episodio dentro de un patrón más amplio que la audiencia nacional e internacional ya conoce, el patrón del viejo régimen que busca árbitros externos cuando pierde en casa, el patrón de una oposición que no tiene proyecto de nación, solo estrategia de supervivencia política, y Sheinbaum lo tiene documentado, no en palabras, en hechos. Desde el inicio de su administración, la presidenta ha construido una doctrina diplomática consistente. México resuelve sus conflictos internos a través de sus propias instituciones. Eso no es un eslogan, es una posición que ha sostenido ante Donald Trump en materia arancelaria, ante organismos internacionales en materia migratoria y ante los mercados financieros en materia de soberanía energética. Hoy, Alejandro Moreno le regaló el ejemplo más gráfico y más público de por qué esa doctrina existe. La soberanía de México no se negocia, y el que acaba de negociarla ante el Departamento de Estado de la administración Trump no fue Sheinbaum, fue el dirigente del PRI. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. La reacción llegó y no fue la que Moreno esperaba. No hubo presión de Washington, no hubo señales de que el Departamento de Estado de Estados Unidos fuera a procesar una denuncia presentada por un dirigente partidista extranjero contra funcionarios electorales de su propio país, sin evidencia de conductas específicas, sin resolución previa de ninguna autoridad y con un argumento jurídico que invierte el precedente que cita. Lo que hubo fue algo más poderoso que una negativa formal. Hubo silencio. Y en diplomacia, el silencio del Departamento de Estado ante una denuncia como esta no es neutralidad. Es el archivo discreto de un documento que nunca debió cruzar la frontera. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Dentro de México, la reacción política fue inmediata. Voces del bloque de Morena en el Senado calificaron la denuncia de Moreno como un acto de traición a la soberanía nacional. Legisladores de la Cuarta Transformación señalaron que recurrir al Departamento de Estado de Donald Trump para presionar a funcionarios electorales mexicanos no es defender la democracia, es subcontratarla al mejor postor del norte. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque la denuncia de Alito Moreno no ocurrió en el vacío. Ocurrió en un contexto en que la relación entre México y la administración Trump ya cargaba meses de tensión arancelaria, de presión migratoria, de intentos de intervención en la política de seguridad nacional mexicana. En ese contexto, un dirigente opositor mexicano acudiendo voluntariamente al Departamento de Estado de Trump para presionar a instituciones electorales de su propio país no es un gesto político menor. Es la imagen que ninguna oposición seria en ninguna democracia del mundo querría protagonizar. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. El elemento más revelador de todo este episodio no es la denuncia en sí, es lo que la provocó. El INE le ordenó a Alito Moreno retirar 9 publicaciones.
5 desde su cuenta personal y 4 desde la cuenta oficial del PRI, porque en ellas llamaba narcopartido y cártel de Morena al partido en el gobierno, sin una sola prueba, sin un solo documento judicial que respaldara ese vínculo. Para el mexicano de a pie, la pregunta es directa. Si tienes las pruebas de que el partido gobernante tiene vínculos con el narcotráfico, preséntelas ante la fiscalía, ante los tribunales, ante la prensa. Pero presentar el insulto sin la evidencia y luego quejarte ante Washington de que te pidieron las pruebas, eso no es libertad de expresión. Eso es política sin sustancia buscando escudo internacional. Y los ciudadanos mexicanos que cada día viven la transformación de sus comunidades, que ven obras, que sienten el cambio en sus bolsillos con el salario mínimo más alto en décadas, que saben lo que costó construir instituciones que no dependan del humor de Washington. Esos ciudadanos entienden exactamente lo que está en juego. No es un pleito entre políticos, es la diferencia entre un México soberano y un México que sigue pidiendo permiso al norte para resolver sus propios conflictos. Lo que ningún analista en Washington tenía en sus modelos era esto, que el movimiento de Alito Moreno no iba a debilitar a Sheinbaum, iba a blindarla. Y no por accidente, sino porque la arquitectura institucional que la Cuarta Transformación ha construido desde 2018 estaba diseñada exactamente para este momento, para el momento en que el viejo régimen, acorralado y sin argumentos, decidiera buscar árbitros externos. La trampa no fue tendida esta mañana, fue tendida con años de anticipación. Y aquí es donde el plan completo se revela. La primera pieza era la consolidación institucional del INE como árbitro técnico, no político. Sin ella, el resto no funciona. Porque si el INE hubiera actuado por presión partidista, si la resolución contra Moreno hubiera tenido la apariencia de una decisión política, Alito tendría un argumento real. Pero la resolución fue técnica, documentada, apegada a normas de propaganda electoral que aplican por igual a todos los partidos. Moreno no puede decir que lo persiguieron, solo puede decir que le pidieron pruebas, y eso lo hunde. La segunda pieza era la doctrina diplomática de no intervención que Sheinbaum ha aplicado de forma consistente desde el primer día de su administración. Cada vez que la administración Trump intentó presionar a México en materia arancelaria, en materia migratoria, en materia de seguridad, Sheinbaum respondió con la misma posición. México resuelve sus asuntos internos a través de sus propias instituciones. Esa posición no es nueva. Es un patrón documentado, conocido, reconocido internacionalmente. Juntas, la solidez institucional del INE y la doctrina diplomática de Sheinbaum crean un escudo que Moreno no vio hasta que ya lo había golpeado. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Al invocar la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, la legislación diseñada para sancionar a funcionarios que violan derechos humanos o cometen actos de corrupción, y al hacerlo sin presentar conductas específicas de cada consejero, sin resolución previa de ninguna autoridad mexicana o internacional y con un argumento jurídico que invierte su propio precedente, Alejandro Moreno no solo debilitó su denuncia, construyó el caso contrario al que intentaba construir. Porque la lógica Magnitsky exige evidencia documentada de conductas específicas, no percepciones políticas, no comparaciones con casos de otros países. Evidencia, y Moreno no la tiene. El documento que él mismo difundió lo confirma. Y aquí es donde se abre una nueva dimensión de este hecho que nadie ha analizado todavía. Si el Departamento de Estado de Estados Unidos decidiera procesar esta denuncia en cualquier sentido, incluso para archivarla con una declaración formal, ese acto en sí mismo convertiría a Washington en árbitro de los procesos electorales internos de México. Le daría a la administración Trump una palanca de intervención en la política doméstica mexicana que ningún gobierno soberano puede aceptar. ¿Entienden el tamaño de lo que está en juego? Alito Moreno, sin proponérselo, le ofreció a Donald Trump la invitación formal para intervenir en la democracia mexicana. Y Sheinbaum ahora tiene ese documento. Firmado, difundido públicamente, con el membrete del PRI. Ese detalle pequeño cuenta una historia enorme. Porque la pregunta que se responde en el bloque 9 de este análisis es la siguiente. ¿Qué hace Sheinbaum con ese documento en los próximos meses?
¿Cuándo y cómo lo convierte en el argumento definitivo de la soberanía mexicana ante foros internacionales? Y aquí es donde el plan completo se revela. Este no es un pleito entre políticos, no es una disputa sobre 9 publicaciones en redes sociales, no es un debate técnico sobre los alcances de la libertad de expresión en materia electoral. Es un punto de inflexión histórica y tiene 3 dimensiones que hay que analizar por separado. Primera dimensión, lo que esto significa para el ciudadano mexicano, para la familia que vive en Monterrey, en Oaxaca, en Tijuana, en cualquier municipio de este país. Lo que Alito Moreno hizo esta mañana tiene una traducción directa. El dirigente de uno de los partidos de oposición más importantes de México decidió que las instituciones de su propio país no son suficientes para resolver un conflicto electoral, que necesita la validación del Departamento de Estado de Donald Trump, el mismo gobierno que impuso aranceles al acero y al aluminio mexicano, que presionó para militarizar la frontera, que trató a México como patio trasero, para que sus reclamos tengan peso, para el trabajador mexicano que vio su salario mínimo crecer de forma sostenida durante la administración de la Cuarta Transformación de 172 pesos diarios en 2018 a cifras históricamente superiores en 2025. Ese mensaje es claro. Hay una parte de la clase política mexicana que todavía no cree que México puede bastarse a sí mismo. Sheinbaum cree que sí puede y lo ha demostrado con hechos. Eso no es todo. Lo que viene a continuación sacudió cada cancillería del planeta. Segunda dimensión, lo que esto significa para México como nación. En términos de posición geopolítica, este episodio le entrega a Sheinbaum un activo diplomático de primer orden. México lleva meses negociando con la administración Trump en múltiples frentes simultáneos. Aranceles bajo el marco del TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, cooperación en materia de seguridad fronteriza, política migratoria y soberanía sobre recursos estratégicos como el litio y el petróleo. En cada una de esas negociaciones, el argumento de Sheinbaum ha sido el mismo. México es un socio, no un subordinado. La relación bilateral debe construirse sobre el respeto mutuo y la no intervención en asuntos internos. Hoy, Alejandro Moreno le entregó a la administración Trump una invitación formal para intervenir en los procesos electorales mexicanos, y Sheinbaum puede usar ese documento que Moreno mismo difundió públicamente como evidencia de que hay actores políticos en México que activamente buscan la injerencia extranjera. Eso fortalece su posición negociadora, no la debilita. Tercera dimensión, lo que esto significa para el mundo. México no está solo en esta batalla. Decenas de naciones en desarrollo enfrentan exactamente la misma presión, potencias del norte que utilizan mecanismos legales y financieros, sanciones, restricciones de visa, presión sobre instituciones multilaterales para influir en sus procesos políticos internos. Lo que México está demostrando con este episodio es que esa presión puede ser respondida desde adentro, que las instituciones soberanas, cuando funcionan con apego técnico a sus propias normas, crean un escudo que la intervención externa no puede penetrar fácilmente. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Eso no es retórica, es lo que 23 naciones del sur global observaron hoy, cuando vieron a un dirigente opositor mexicano acudir voluntariamente al Departamento de Estado de Trump para presionar a su propio árbitro electoral. Y observaron también el silencio estratégico de Sheinbaum. Ese contraste es la lección. México ya no está solo. Eso no es todo. Lo que viene a continuación sacudió cada cancillería del planeta. Y entonces Claudia Sheinbaum habló, no en respuesta directa a Alito Moreno. Sheinbaum no le da ese privilegio a quien no lo merece. Habló desde la posición de quien ya ganó el argumento antes de abrir la boca. Su posición oficial ante este episodio ha sido consistente con la doctrina que ha aplicado desde el primer día de su administración. Las instituciones mexicanas tienen la capacidad, la autonomía y la legitimidad para resolver los conflictos que ocurren dentro del territorio nacional. La soberanía de México no se negocia, no se subcontrata, no se pone a consideración de ninguna potencia extranjera. 4 oraciones, sin adornos, sin adjetivos innecesarios
Cuando la presidenta dice que las instituciones mexicanas resuelven los conflictos mexicanos, no está hablando solo del INE, está enviando un mensaje directo a Washington. Cualquier intento de convertirse en árbitro de nuestra democracia, sea por invitación de la oposición o por iniciativa propia, encontrará la misma respuesta. No negociamos la soberanía. Cuando sostiene que la soberanía no se subcontrata, no está hablando solo de Alito Moreno, está enviando un mensaje hacia adentro, hacia los sectores empresariales, mediáticos y políticos que históricamente han visto en Washington un árbitro más confiable que las propias instituciones nacionales. Ese tiempo terminó. Cuando señala que México es un socio, no un subordinado, no está describiendo una aspiración. Está describiendo una realidad que su gobierno ha construido negociación por negociación, decisión por decisión, desde que asumió el cargo. Y cuando guarda silencio ante la denuncia específica de Moreno, cuando decide no responder directamente, no nombrarlo, no elevar su gesto a la categoría de conflicto diplomático, está enviando el mensaje más poderoso de todos, que no amerita respuesta, que el documento que Moreno firmó y difundió se condena solo. Esto es Sheinbaum, no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. La declaración fue también un mensaje hacia los adversarios internos, los que pedían rendición, los que dudaron, los columnistas de los medios corporativos que durante semanas insinuaron que la presión internacional terminaría por doblar a este gobierno. La respuesta no fue un discurso, fue la arquitectura que ya estaba lista cuando Moreno firmó su denuncia. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Pero hay un hilo que todavía está suelto y es el más importante de todos. Alejandro Moreno anunció que la denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos no será la única vía que utilizará el PRI. Prometió presentar denuncias adicionales ante la Organización de las Naciones Unidas, ante la Organización de los Estados Americanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso significa que este episodio no terminó hoy, apenas comenzó. La pregunta que ningún analista en Washington ha respondido todavía es esta. ¿Qué hace el Departamento de Estado con una denuncia que, si la procesa, convierte a Estados Unidos en árbitro de las elecciones mexicanas? ¿Y qué hace la OEA, organismo donde México tiene peso diplomático creciente, cuando recibe un documento que invoca la ley Magnitsky sin una sola conducta específica documentada? Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Porque México llegó a este momento con una doctrina soberana consolidada, con instituciones electorales que funcionaron con apego técnico a sus propias normas y con una presidenta que entiende que el silencio estratégico es a veces el argumento más poderoso. Ahora tiene algo más, tiene el documento de Alito Moreno, firmado, difundido y retractable. Y lo que se viene en las próximas semanas va a exigir exactamente ese tipo de munición diplomática. Porque la negociación del TMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, entra en su fase más crítica antes de que termine 2025. Y en esa negociación, la pregunta de quién tiene legitimidad para hablar en nombre de México y quién activamente busca la intervención extranjera en sus procesos internos va a importar más de lo que cualquier aranceles puede pesar. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente eso, cómo la denuncia de Moreno ante organismos internacionales cambia el mapa de alianzas de México en la fase final de la renegociación del TMS, porque lo que está a punto de pasar en esas mesas de negociación va a redefinir la relación económica de México con América del Norte por los próximos 10 años y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Recapitulemos lo que ocurrió hoy, porque merece ser dicho con claridad. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra 3 consejeros del Instituto Nacional Electoral de México. Lo hizo porque el INE le ordenó retirar publicaciones donde llamaba narcopartido a Morena sin presentar una sola prueba. Invocó la ley Magnitsky, citó como precedente el caso de un juez brasileño sancionado por censurar opositores y sin darse cuenta usó ese precedente al revés. Eso es lo que ocurrió. ¿Cómo ocurrió? Mediante una cadena de 3 errores que se construyeron uno sobre el otro. Primero,
la retórica sin evidencia que le dio al INE la razón técnica para intervenir. Segundo, la escalada exterior que le dijo al mundo que Moreno no confía en las instituciones de su propio país. Tercero, el argumento jurídico invertido que convirtió su denuncia en el caso contrario al que intentaba construir. Sheinbaum no necesitó responder, la arquitectura ya estaba lista. ¿Por qué importa? Porque este episodio no es una anécdota política de un lunes de agosto, es la demostración más clara y más pública de la diferencia entre dos visiones de México que llevan décadas en conflicto. Una visión que sigue buscando en Washington la validación que no puede conseguir en casa. Y una visión que lleva años construyendo las instituciones, la doctrina diplomática y la posición internacional para demostrar que México no necesita ese permiso. Atención, México. Al inicio de este análisis planteamos una pregunta. Si el PRI está dispuesto a llevar un conflicto electoral doméstico ante el gobierno de Donald Trump, ¿qué nos dice eso sobre quién realmente representa para México? Hoy ya tienes la respuesta, y la afirmó Alito Moreno. El patio trasero se convirtió en potencia, y los que todavía no lo han entendido están firmando documentos que lo demuestran. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, lo que los noticieros de siempre no te van a contar, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los medios corporativos. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días en la renegociación del TMC va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de irte, dime en los comentarios, ¿crees que el Departamento de Estado de Trump va a actuar sobre la denuncia de Alito Moreno? ¿O el silencio de Washington ya lo dijo todo? Escríbelo abajo, porque en este canal el análisis no termina con el video, empieza en la conversación. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación! LP, OLP, OLP, no.